Buenas tardes, doctor. El día de hoy nos encontramos los estudiantes de Psicología Clínica 2 realizando la entrevista al profesional indicado, psicólogo social. ¿Podría presentarse, por favor? Claro, mi nombre es Rubén Reyes. Muchas gracias, un gusto nosotros estar acompañándolo en esta entrevista, realizarle una lista de preguntas. Empecemos con la primera pregunta. ¿Ahorita en qué empresa e institución se encuentra trabajando? Ok, bueno, no sé si llamar la institución como tal, ¿no? Creo que la institución tiene como muchas lógicas que es importante discutirlas, pero podemos hacerlo en otro momento. En tal caso, el espacio organizativo donde actualmente trabajo, por decirlo así, es en el Centro de Psicología Popular. La misión de este sitio, la misión y la visión de este sitio. Ok, la misión, tomando en cuenta, ¿no?, que la misión viene a ser eso que el centro busca hacer o lo que una organización busca justamente hacer en el momento actual y en el momento presente, es generar un espacio crítico en relación a la psicología como tal, ¿no? Como una crítica a cómo históricamente se ha concebido la práctica de la psicología, no solo la psicología clínica, sino también la psicología social. Entonces, esa es como así como concretamente la misión, ¿no? Generar un espacio de conciencia crítica respecto a la práctica psicológica tradicional. Y la visión, en cambio, es constituir un espacio que permita dar respuestas a los problemas de la población ecuatoriana, ¿no? Ya que muchas veces la psicología, desde un enfoque, desde un carácter como muy individual, no reconoce el contexto histórico, el contexto político, el contexto social, económico de una población. Y muchas veces eso se deslinda de las problemáticas de salud mental como tal, ¿no? Entonces esa viene a ser un poco la visión, constituirse como un referente de la construcción de una psicología social crítica en Ecuador. ¿Y qué valores se fomentan dentro de esta institución en la que se encuentra trabajando ahorita? Dentro de esa perspectiva, lo que nosotros planteamos como los valores del Centro de Psicología Popular y en sí de la psicología social crítica en Ecuador son justamente la capacidad de los estudiantes no solo de poder ser críticos con el sistema, sino también en su actuar. Nosotros entendemos quizás en ese sentido la ética desde otro punto de vista. Entonces, la ética viene a ser como un valor sustancial dentro del Centro de Psicología Popular, porque es lo que a nosotros nos permite también trabajar desde una conciencia social, desde una conciencia de clases, sobre todo, ya que el Centro de Psicología Popular parte desde las enseñanzas de Vygotsky y de la psicología histórico-cultural y se refuerza justamente con los planteamientos de Pichon Rivière y Moffat dentro de Ecuador. Entonces, concretamente, quizás los valores que nosotros podamos mencionar es justamente la honestidad, la ética, el compromiso, la voluntad. Ahora, ¿por qué estudió la carrera de psicología? Ok, bueno, creo que parte de quizás dos miradas, ¿no? Como hay dos orígenes ahí. Y en un inicio yo había empezado estudiando literatura. Y cuando empecé estudiando literatura, en algún momento en la universidad había que coger una materia de colegio general, ¿no?, que era psicología general. Y ahí un poco me fui dando cuenta quizás la vocación para el quehacer del psicólogo que me fue llamando mucho la atención. Conforme fue pasando el tiempo me empezó a llamar mucho la atención la psicología clínica, en tanto poder comprender justamente los fenómenos psíquicos que se dan dentro, no solo de los trastornos mentales, ¿no?, sino también en todas aquellas como podríamos, todos aquellos factores que hacen que los trastornos mentales se desarrollen dentro de una sociedad. Y conforme fue pasando el tiempo me fui dando cuenta quizás de las limitaciones de la psicología clínica tradicional, ¿no? Como un poco esperar siempre que sea el paciente el que acuda al consultorio. Y siempre también ver que la psicología, por lo general dentro del Ecuador, no establece como una crítica o un discurso o una narrativa que le permita también al psicólogo cuestionarse por qué los pacientes van, o sea, como al psicólogo, ¿no? Y por qué van con cierto tipo de problemas, con cierto tipo de perspectivas, con cierto tipo de objetivos y demás. Entonces, al darme cuenta quizás de esas limitaciones dentro de la psicología clínica en el Ecuador, y al ver que no toma justamente una postura, eso a mí me fue quizás motivando para poder estudiar o encontrar en la psicología social otras respuestas que la psicología individual como no te brinda, no te da. ¿En qué universidad se formó? Mi formación empieza en un principio en la Universidad de San Francisco, donde estuve estudiando desde el año, ¿qué será? Desde el año 2003 hasta el 2016, pero me cambié a psicología creo que en el último año, en el 2015, 2016 por ahí. Luego pasaron cosas
y me tuve que cambiar de universidad a la Católica. En la Católica fue donde culminé quizás todo mi proceso como psicólogo clínico. Y posteriormente a eso en la Escuela de Psicología Social de Alfredo Moffat en Argentina. Continuando con el hilo de la entrevista, ¿cuáles fueron sus asignaturas preferidas? Ok, creo que las asignaturas que más me han llamado la atención en lo que es psicología social es el psicodrama y la teoría, o sea, el psicodrama planteado de Moreno y la teoría de grupos de Pichón Rivière. ¿Estudió una maestría o título de cuarto nivel? No, todavía. El título de psicólogo social es de tercer nivel aún. Para el tema de la maestría, bueno, la voy a comenzar recién en octubre en salud mental comunitaria. ¿Cuál es su objetivo al tratar a sus pacientes? Ok, creo que ahí justo vale hacer tal vez una apreciación y una discusión, ¿no? También cachar qué es lo que piensan ustedes o cómo se concibe al paciente como tal. Entonces, viéndolo quizás de una manera tradicional, siempre se piensa en el paciente pues como el sujeto que está, entre comillas, enfermo, sí. Pero a medida que han ido pasando los años, creo que he ido quizás concibiendo el concepto de paciente desde otro lugar. Quizás el paciente como aquel lugar donde se deposita el malestar que no se reconoce dentro de una sociedad. Entonces, muchas veces quizás ahí vale hacer esta distinción, ¿no? Como entre paciente y lo que viene a ser el concepto del chivo emisario dentro de la teoría de Pichón Rivière, en la teoría de roles. Y Pichón, por ejemplo, te comenta y te habla un poco, ¿no? De que el chivo emisario es aquel sujeto dentro de la sociedad que funge como un objeto depositario. Entonces, en el chivo emisario se depositan todos aquellos malestares que no son reconocidos por la sociedad. Por ejemplo, los delincuentes, los locos, las putas, entre otros, ¿no? Y eso es importante como hablarlo sin pelos en la lengua, porque así mismo es como nosotros empezamos también a romper un poco con los esquemas y con los márgenes con los cuales la sociedad mismo ha catalogado pues a estas personas, ¿no? En general hablamos de un grupo que viene a ser como los marginados de la sociedad, los excluidos de la sociedad, aquellos donde el Estado realmente no ve. Entonces, en ese sentido, al tratar cuál es el objetivo cuando uno trata con los pacientes desde esta mirada de la psicología social, y es justamente, ¿no?, entender primero que los sujetos con los que uno trabaja desde esta perspectiva que es más cercana a los pueblos, más cercana a los barrios, a los mercados, a las comunidades, como yo lo diría yo, como psicólogo de vereda. Entonces, eso a mí me permite mucho entender que no trato simple y llanamente con un sujeto que está trastornado, que está enfermo, sino que es el resultado justamente de un sistema injusto, de un sistema que no es equitativo, de un sistema que no permite trabajar realmente con la gente de una manera adecuada o humana. Entonces, tomando en cuenta eso, lo que a mí me permite o cuál es el objetivo que tengo al tratar con mis pacientes, primero es que las personas puedan entender que su malestar emocional, que su malestar psíquico, que su enfermedad mental es el resultado justamente de todo lo que sucede en su contexto, ¿no? Porque a veces llegan las personas pensando que solamente, vamos a decirlo así entre comillas, es culpa de ellas que les esté pasando lo que les pasa. Pero es el ejemplo que yo siempre por lo general pongo, y es que muchas veces, a ver, tal vez no se trata solo de ansiedad, no se trata solo de depresión, tal vez es pobreza, tal vez es hambre, tal vez que la persona no le alcanza para pagar el arriendo, y eso se deriva justamente en otro tipo de problemáticas y de trastornos que obviamente hay que tratar y hay que trabajar con eso, ¿no? Pero en un principio el objetivo es eso, o sea, que las personas puedan hacerse responsables de lo que pueden ser responsables, pero también alentando un poco a la organización, sobre todo cuando uno trabaja en espacios más colectivos o más amplios. Lo que siempre se busca es que las personas también puedan nuevamente, entre ellas, encontrar la respuesta al malestar que está surgiendo, ¿no? Ya, muy bien. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el caso más difícil que se ha tratado? Ok, cuando hablamos de casos dentro de la psicología social siempre es importante remitirnos al grupo, no solamente a un sujeto aislado, a un sujeto que pareciera que no vive pues dentro de la sociedad, o al menos sin afán de desmeritar pues el quehacer de la psicología clínica tradicional, porque creo que tiene como valiosos aportes. Sin embargo, la epistemología de la psicología clínica tradicional sí tiene como bastantes limitaciones, ¿no? De entender al sujeto como alguien aislado de la sociedad, que llega simple y llanamente con un malestar individuales, y que realmente no es individual, sino que es social.
Entonces, cuando nosotros hablamos quizás de estos casos, yo podría como poner un poco los ejemplos de varios procesos que hemos acompañado en diversos sectores, ¿no? Quizás los más complicados tienen que ver justamente con aquellas comunidades que se enfrentan a empresas, a, como podríamos llamarlo, quizás a instituciones que muchas veces tienen pues algún tipo de relación con el Estado, con el poder que se encuentra en ese momento ejerciendo a través de los gobiernos, etcétera. Y hay algunos ejemplos como muy concretos, ¿no? Tienes el ejemplo de Puerto Madero. Puerto Madero fue uno de los primeros lugares en donde nosotros acudimos justamente para realizar un proceso de psicodiagnóstico y de poder entender justamente el dolor y la tristeza de la gente al ver que toda una historia de una cultura totalmente agrícola se fue a la miércoles por un derrame de petróleo. Y que este derrame de petróleo implicó que todos los sembríos de cacao, por ejemplo, que era la principal actividad productiva de esta comunidad de Puerto Madero, pues se deteriore con el tiempo, y eso hacía que, claro, o sea, que luego los problemas que existían entre las familias eran problemas derivados también de la angustia, de la tristeza, de la desesperación al ver que también sus negocios no generaban ningún fruto, así. Ese fue el primero. El segundo es uno que pudimos acompañar en la comuna de Llano Grande, donde la comuna de Llano Grande se enfrenta incluso actualmente a una empresa que hace como, bueno, procesos de quema de desechos tóxicos. Nuevamente, al ser una comuna ancestral, sus actividades principales se concentran en la agricultura y en la ganadería. Y el problema principal de esto es que claro, o sea, ¿qué pasa cuando le quitas pues su principal fuente de sustento a las personas, ¿no? Entonces, encontrarse quizás con esos casos y lograr que las personas pues no suelten sus procesos organizativos, que quizás es el fin de la psicología popular o la psicología social, como fortalecer los procesos organizativos de una población, de un grupo, de una comunidad. Eso es como uno de los casos más complicados. Y quizás el otro que lo hemos conversado recientemente también es el caso de Cotacachi. Entonces en Cotacachi pudimos acompañar, fue un proceso que duró como algunos meses, no fue, digamos, el proceso así como máximo, porque también hay que entender un poco las limitaciones del alcance de la psicología social en Ecuador, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la psicología social tiene muchas limitaciones porque aún está en un temprano desarrollo dentro de, y eso también la hace susceptible de que se vuelva un blanco fácil para el poder. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el poder instrumentaliza justamente un saber o una disciplina o una teoría, ¿de qué significa esto de instrumentalizarla? No, pues darle un uso para que cumpla con los intereses de quien tiene el poder, ¿no? Y muchas veces, ¿qué es lo que hacen los gobiernos, los estados, las instituciones que forman parte incluso de empresas mineras, por ejemplo, o extractivistas, que contratan psicólogos, sociólogos, etcétera, para que vayan a las comunidades a convencerle a la gente de que eso es algo bueno, de que eso es algo importante, de que se debe dar paso al tema de la minería, por ejemplo, en comunidades ancestrales o en espacios o en zonas que son como muy delicadas, como el Chocó andino, ¿no? Por eso habla de ese proceso de Quito sin minería, que es importante tenerlo en cuenta. Entonces ahí tú llegas, cuando ya el problema es que cuando ya está dado el problema como tal, las cosas más complicadas y más difíciles de hacer es como desideologizar a las personas, a la comunidad, de que las personas vuelvan a recuperar ese sentido de pertenencia por su territorio, o que vuelvan a recuperar algún tipo de sentido organizativo, y es lo que te contaba en Cotacachi, ¿no? En Cotacachi, cuando fue el paro, como hubo un caso de represión como bastante fuerte por parte de la acción del Estado. Entonces, justamente nosotros abrimos ese proceso, tuvo como varias fases, creo que es el mejor proceso que tal vez hemos manejado hasta ahora, aún con sus limitaciones. Entonces había primero un proceso de generar como un diagnóstico, a partir de ese diagnóstico ver cuántas personas necesitan atención individual, luego crear espacios de reparación justamente y hacer una devolución también del informe de psicodiagnóstico que se hizo allá. Y creo que las cosas creo que lo que podría responder en esto, ¿no? De cuál es el caso más difícil, no es en tanto en la técnica, sino en el cómo lidias también con ese dolor, cómo lidias también con ese malestar, cómo lidias también con la desesperanza aprendida en las personas. Muchos de ellos contaban, por ejemplo, que cuando vieron a los helicópteros sobrevolar con la bandera del Ecuador, tuvieron como un sentimiento muy fuerte de impotencia.
y de desesperanza y de rabia y de angustia y que no sabían qué hacer. Muchos les decían, bueno, yo quiero ver la manera en cómo les arranco la bandera del Ecuador a ese helicóptero, ¿no? Entonces, y muchos de ellos en algún momento te mencionaban, ¿no? Y uno escuchaba en sus discursos como que ya han perdido pues algún tipo de esperanza o de fe dentro de la protesta social o de la lucha. Entonces yo creo que más allá del caso en específico, en concreto, creo que la cuestión más complicada de todos estos casos y el quehacer de la psicología es lograr, o bueno, de esta psicología social crítica, es lograr que las personas recuperen pues un sentimiento de organización y de lucha, ¿no? Porque donde uno ve organización, ve salud mental. Donde hay rebeldía, hay salud mental. Donde aún existe la capacidad de cuestionar aquello que está establecido o aquello que ha sido impuesto, hay salud mental. Y creo que en una sociedad que ha sido tan golpeada por varios factores históricos y políticos, eso creo que vendría a ser un poco lo más difícil de trabajar con las personas. Última pregunta es, ¿cómo lo solucionó o está en proceso de esa solución? Ok, creo que centrándome mucho en el ejemplo de Cotacachi, creo que es algo que aún no está solucionado. Creo que aún es un proceso que se debe seguir trabajando, porque un poco lo que nosotros planteamos, porque a ver, hay un poco la respuesta que te da la psicología social crítica o latinoamericana, es que uno no es salvador y no es un mesías de la gente. Entonces uno no va y creer que por su mera presencia los problemas se van a resolver, sino todo lo contrario. O sea, lo que uno, o sea, como hace como psicólogo social es ser un catalizador del malestar y también de las propuestas y de la solución, ¿no? Entonces es entender en primer lugar que siempre la solución a la respuesta proviene del grupo, proviene de la comunidad, proviene de aquellos sujetos con los que tú estás trabajando. Entonces de ahí surge justamente la posibilidad de solución a un problema, ¿no? Y cuando se habla de cuestiones sociales, claro, es mucho más importante de entenderlo de esa manera, porque si no caes en la misma lógica colonizadora de que porque vos tienes la respuesta y porque vos eres el que sabe, porque vos fuiste el que estudió en la universidad, la maestría, etcétera, etcétera, porque vos tuviste el privilegio de estudiar, entonces implícitamente tienes un derecho, ¿no? Por sobre las otras personas, que al final eso no es un derecho como tal, sino que es otra forma de colonización, como te decía hace un rato. Entonces yo cacho que ahí, al menos en el proceso de Cotacachi, lo que se ha logrado quizás no como resolver como tal, sino brindar las herramientas para que la comunidad mismo se vuelva agente activo de transformación para el fortalecimiento de su salud mental. Fue, por ejemplo, realizar o acompañar, incluso es bastante interesante esto, porque a veces uno piensa que dentro de la psicología social uno tiene que sí es que hagamos un taller de gestión de emociones o no, que hagamos un sociodrama, que esto, que el otro, que sí, que no, a veces el que hacer también está en el acompañar sus propios procesos. Entonces, por ejemplo, en Cotacachi en algún momento nos invitaron a formar parte de una ceremonia de restitución con los heridos. Y ahí justamente hubo como también una lógica intercultural bastante interesante, ¿no? Donde se hubo como una forma de sanación colectiva, donde participaron también otros colectivos, no necesariamente nosotros, sino también otros espacios, que por ejemplo era una campaña de solidaridad bastante interesante, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta, hay dos cuestiones. La primera es que en este tipo de contextos, como el paro nacional o como bueno, los diferentes paros, uno siempre se enfrenta también a la campaña de desinformación que transmiten pues, los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? O medios de comunicación masiva, Teleamazonas, Ecuavisa, TC Televisión, canales que son afines al Estado. Y cuando uno va a trabajar con sectores populares, uno se da cuenta que esos son justamente los canales de comunicación que más consume la gente. Y eso es un problema, ¿no? Porque ellos te venden masivamente una idea. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sirvió esto de la campaña de solidaridad? Sirvió para que los compañeros de Cotacachi puedan cachar, pueden también saber, conocer que hay otros lugares desde donde también se cuenta la otra historia, desde donde se cuenta una historia diferente a la que te cuenta el Estado, el gobierno. Entonces, ese proceso constituyó quizás dos espacios. La primera fue que nosotros habíamos llevado unos afiches que habían realizado otros compañeros que decían paren la masacre, que en tal caso ya les puedo pasar la fotografía después. Y ahí dentro de ese afiche de paren la masacre estaba, bueno, no solo como un elemento simbólico que era un maíz, ¿no? Sino que también en la parte de abajo, por ejemplo, habían otros medios de comunicación para que las personas a través de internet y tales puedan enterarse de esas otras cosas que se dicen. Entonces eso fue como una primera
contracampaña de desinformación en contra del Estado, que eso también, o sea, hay que entender que el psicólogo social crítico, si cabe el término, tiene que ser justamente lógico y coherente con su decir y su hacer. Entonces no podemos hablar de una psicología social crítica que aquí te dice algo, pero enfrente en las calles y enfrente del gobierno no toma una postura. Y eso es un error. Entonces, desde ahí es como la primera acción, ¿no? Y la segunda fue esto que a mí me pareció muy interesante, que fue esta campaña de solidaridad, que hay una batucada de compañeras indígenas que se han organizado. No sabría muy bien decirte si fue aquí en Quito o son de Otavalo, de dónde son exactamente las compañeras, pero lo que ellas hicieron fue, por ejemplo, hablar con varios colectivos, varios espacios para solicitarles que escriban cartas de solidaridad, cartas, dibujos, etcétera. Y claro, en esta ceremonia de restitución y de sanación colectiva, habían llevado justamente este material para poder llevarlo a la gente, así como también material audiovisual. Entonces ahí, por ejemplo, los compañeros, era interesante ver cómo incluso desde su postura o desde el esquema corporal, los compañeros empezaban también a reconstruirse y a restituirse a medida que veían los videos de los niños apoyando justamente la lucha, las cartas, los dibujos, y eso también era algo bastante como interesante, ¿no? Ver cómo se da esa restitución del esquema corporal de un esquema corporal que está destrozado, porque no solo es el hecho de la represión, sino son las consecuencias y las secuelas de la reparación, el disparo en el pie, los impactos de bomba, los fallecidos que eran vecinos, bueno, ni siquiera fallecidos, asesinados que fueron sus vecinos, ¿no? Y la tercera quizás herramienta que permitió quizás catalizar un poco de estas posibles soluciones es justamente este informe de impactos psicosociales a raíz de la represión del Estado, para que la comunidad pueda incluso analizar y analizar la pertinencia de usarlo como una herramienta legal para que puedan justamente denunciar a quienes fueron sus agresores o sus violentadores. Entonces esos quizás fueron como un poco los pasos o las herramientas que usamos. Muchas gracias por sus respuestas. Y finalmente tenemos una última pregunta. ¿Cuáles son los consejos que usted nos daría como futuros psicólogos clínicos y como social, como futuros psicólogos a nivel general? Bueno, más allá de los consejos, no se trata nunca de una receta. Creo que en tal caso es una invitación a que siempre los estudiantes no estén alienados de su realidad, no estén alejados de su realidad, y es lo que en este espacio hemos compartido con ustedes y en otros espacios también, ¿no? Que no solamente piensen que la psicología existe dentro de estas aulas o que la psicología existe dentro de un consultorio. Cuando ustedes salgan pues justamente a la calle, a la realidad, como vean, ¿no? Como nos hagamos de la vista gorda, así como no ignoremos, no nos hagamos los locos, así. Qué buena esa frase del hazte loco, también tiene otra forma de entenderla, ¿no? Pero, en fin, yo creo que es eso, como invitarles siempre a los compas de las carreras de psicología que siempre estén atentos a su realidad, ¿sí? A qué es lo que sucede una vez que salen de la universidad o incluso qué es lo que sucede dentro de las mismas aulas, así. ¿Qué pasa fuera de las aulas? ¿Qué pasa fuera de la institución? ¿Qué pasa fuera de todo aquello de todos aquellos espacios donde debemos, entre comillas, quedarnos callados y solo absorber el conocimiento, ¿no? Involucrémonos también y dejémonos. Alguna vez una compañera solía decir esto de dejémonos afectar. Entonces, entendiendo el dejarse afectar no como dejar que a uno, no sé, como te haga mal algo que estás presenciando, que te ponga triste, ¿no? Sino entendiendo el afectar desde el entendimiento de que afectar proviene de la palabra afecto, emociones, sentimientos quizás, como dejémonos justamente afectar por la realidad, dejémonos afectar por todos aquellos sentimientos. En tal caso, no le huyamos a aquellos sentimientos de impotencia, de rabia, de tristeza que surgen y que nacen cuando vemos una situación de injusticia. No nos hagamos los locos y dejémonos afectar también por el resto de afectos que se mueven en las calles, así. Muchas gracias por todas sus respuestas. Estamos encantados de haberlo escuchado y nos veremos en otra ocasión si es que se da. Muchas gracias. Chao.